El congresista Rick Scott se ha estado quejando de manera muy fuerte sobre Delcy Rodríguez, sobre la ley de amnistía. Él está viendo todo lo que nosotros vemos. ¿Y saben quién lo está viendo también? Marco Rubio. Ahora mismo hay algo bastante caliente que se está dando allá, que tiene que ver con los congresistas, no tanto con el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero él sabe perfectamente la gravedad de lo que tiene que ver algún tipo de encuestas y una falta de acciones democráticas, porque todo el mundo agradece que Donald Trump se llevó a Nicolás Maduro, pero cuando ven que hay alguien como Trump que está hablando sobre Irán y da un ejemplo de Venezuela, y para él dar un ejemplo sobre Venezuela, trata de dar un buen ejemplo, es un ejemplo de obediencia o de cómo se están recibiendo millones de galones de petróleo, y por supuesto que lo que vemos es parte de un teatro, de una audiencia, pero hay alguien que lo está viviendo en carne propia, que es Rick Scott y también Marco Rubio. Marco Rubio ya tiene un plan de transición, ya tiene una manera, y hay varios escenarios que se manejan y que depende de lo que ocurra en los próximos días o en las próximas horas, es lo que vamos a ver esta semana. Y entre esas, sabemos muy bien que es el regreso de María Corina Machado, también utilizar a la presidenta de la Asamblea de 2015, ¿verdad? Dinora Figuera, por supuesto, para simplemente no obstaculizar todavía esto que está ocurriendo, que es la escogencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque mientras que estén escogiendo el Tribunal Supremo de Justicia, el calendario les podría dar a ellos estirarlo hasta el 3 de julio, que se completarían los 180 días que supuestamente un presidente encargado tendría el derecho de estar allí. Pero como no se ha hecho nada y ellos están buscando una vía larga, y todo el mundo se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, viene la vía rápida, corta. Simplemente es Machado, Edmundo, Dinora Figuera, falta absoluta, Washington lo acepta, llamar a elecciones ya. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Tenemos que ver que Rick Scott le ha hablado a Marco Rubio. Marco Rubio le ha hablado a Donald Trump. Donald Trump habla de Irán, pero la presión que viene sería dentro de estas 48 horas. Cuando vemos que ya está todo listo allá y esta gente trata de defenderse y de desobedecer, básicamente, porque lo de la ley de amnistía no quedó solamente ahí. Ellos están desobedeciendo algo que se tenía que dar, están tratando de bloquear, se están haciendo una especie de autosabotaje. Y en Washington hay 3 conversaciones sobre Venezuela que ocurren a la misma vez. Trump dice que las autoridades venezolanas hacen un trabajo maravilloso. John Barrett llegó a Caracas con un protocolo de Estado. La segunda es la conversación del Senado. Rick Scott ha tenido que hablar con Marco Rubio, básicamente, y le ha dicho de manera pública que Delcy no está cumpliendo nada y que hay que reimponer las sanciones a ella y una serie de cuestiones. La tercera es la conversación que solamente podemos intuir según filtraciones y movimientos que se han estado dando en Washington. Marco Rubio está evaluando exactamente cuánta presión más puede aguantar la opción Delcy antes de que colapse. La opción Delcy está por colapsar, si es que no ha colapsado ya. Y tenemos que conectar estas 3 conversaciones con la información de lo que tenemos y de lo que se ha estado hablando desde la Casa Blanca y lo que repiten algunas cancillerías. Rick Scott ayer publica que Delcy Rodríguez se presentó en su círculo de matones, así mismo lo dijo, para anunciar que su llamada ley de amnistía ha terminado. Y eso solo confirma lo que ya sabemos, que nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos. Y las palabras son, no dice el gobierno venezolano, dice Delcy Rodríguez. Igual que decía Laura Douglas, así, Jorge Aseca, Delcy Aseca. No dice esperamos mejoras, dice círculo de matones. Esto es fuerte. Cuando lo dice un congresista que ha trabajado de lado a lado con Marco Rubio, esto significa mucho. Esto no es un senador preocupado, esto es un senador que construye un expediente político para una acción específica. Él es diciéndole a Marco Rubio, necesitamos presionar porque esto se sale de las manos, estás ocupado de muchas cuestiones, pero nosotros sabemos porque muchos de nuestros votantes son venezolanos, son latinos. Muchos de nuestros votantes en Florida son vinculados a personas que ellos conocen de origen venezolano. Son nuestra base y la base tuya también en tu momento, Marco Rubio, que lo hemos visto que se está disparando en las encuestas porque podría ser el próximo presidente de Estados Unidos o mínimo se sabe que sería el próximo candidato. J.D. Vance se echaría para atrás. Pero tenemos que entender el peso real de Rick Scott en esta ecuación. Rick Scott, sí, senador por Florida.
del mismo estado que Marco Rubio, mismo partido, hablan regularmente. Y Scott representa exactamente la presión del electorado venezolano-americano de Miami que ejerce sobre la política hacia Venezuela. Cuando Rick Scott taguea a Marco Rubio y lo pone en inglés y lo pone en español, es una reimposición de sanciones, no está atacando a Rubio, está dándole a Rubio el argumento político que necesita para moverse en Washington cuando un senador, señores, del mismo estado y del mismo partido dice públicamente lo que el secretario de Estado no puede decir en sus canales oficiales porque él no es congresista como antes, ya no puede estar diciendo lo que decía antes de el Pablo Escobar de Venezuela, que es Diosdado Cabello. Básicamente le dicen o está siendo el policía malo, como se habla, ¿verdad?, de una estrategia coordinada. Entonces, Rubio, por ejemplo, puede hablar con Delcy, puede levantar sanciones, puede recibir a Barrett, pero cuando Scott dice que estas sanciones tienen que reimponerse, hay un desagrado interno que comparte Marco Rubio también. Ahora bien, el ángulo que muchos no analizan con la profundidad que merece, sí, y vale la pena esto. Donald Trump dice que las autoridades venezolanas hacen un trabajo maravilloso. Y lo dice cuando tiene que hablar de Irán y cuando tiene que decir otras cuestiones. Tienen que pensar en la cabeza de Donald Trump, que es egocéntrico, vanidoso, etcétera, ¿verdad? Así que él habla a la audiencia de Estados Unidos. Nos toca a nosotros porque todo lo que él habla, a veces cuando toca a Venezuela lo estamos viendo. Además, él es el presidente del país más poderoso del mundo y estamos viendo todo lo que ocurre. Y entre cuando habla de eso, habla de Venezuela. Y tenemos que ver que cuando habla de las licencias americanas, cuando habla de petróleo venezolano, eso es como una palanca sobre Irán, ¿verdad? Y que necesita más que nada que hablar de esto de Venezuela. Pero eso es, lo repetimos, mucha gente se siente mal porque el mismo día que están hablando cuestiones, vemos que de pronto Donald Trump dice sí y yo apoyo a ese gobierno de Venezuela. Pero hay que entender. Entonces, Marco Rubio pareciera que tiene una contradicción insostenible sobre la mesa. Por un lado, las sanciones contra Delcy fueron levantadas a principios de abril, una decisión que abrió debate dentro de la política americana. Están solicitando, ya hay una petición para ponerle las sanciones nuevamente. Y por la única razón que no se ha hecho es porque el ala republicano en este momento lo tienen en hold por Marco Rubio, pero lo tienen listo para hacerlo. Entonces, cuando Rick Scott dice eso, no es eso solamente, es tenemos que sacar a Delcy Rodríguez ya. El tiempo ya pasó, no tiene que ver solamente con las sanciones, ¿verdad? Rubio levantó las sanciones, obtuvo a cambio una reforma del Tribunal Supremo de Justicia iniciada, etcétera, pero que parece que no va a funcionar con el timing, ¿verdad? El timing no va a dar. Y que sí, se lograron algunos presos políticos que estuvieran fuera, pero ahora mismo todavía hay 473 presos políticos dentro. ¿Dónde está el argentino que está allí todavía? Y tenemos que ver exactamente lo que COSAC le dijo a Dinora Figuera esta semana. Transición sólida, ordenada y estable. Anuncio de elecciones con condiciones claras. María Corina Machado tiene que estar habilitada con un CNE nuevo, que dicen que ya lo están armando de la misma manera que están tratando de armar el Tribunal Supremo de Justicia independiente. Decimos tratando. ¿Por qué? Porque nunca confiaremos en los hermanos Rodríguez, porque no sabemos hasta dónde el embajador John Barrett va a poder o no, porque una cosa es lo que se quiere, lo que se ordena, pero estos Rodríguez tienen precedentes no solamente de traición a su propia gente, al mismo Nicolás Maduro, traicionan a cualquiera y pueden traicionar a Estados Unidos. Y Marco Rubio en 48 horas tiene que dar una información porque basando todos los movimientos de esta semana con Barrett en Caracas, con COSAC, con Dinora Figuera, con Rick Scott solicitando que salgan de Delcy Rodríguez, el 30 de abril con marchas hacia Miraflores, el 1 de mayo con el aumento salarial que nadie cree y que nadie va a aceptar, anticipándose a que va a ser algo mínimo. Marco Rubio tiene que hacer un movimiento entre este lunes 27 de abril o martes. Pueden ser entre 48 y 72 horas, ¿verdad? Uno, va a ser el anuncio de las condiciones para elecciones. Y eso es así. Solamente tiene que anunciarlo y punto. Pero ahí está Diosdado hoy, todavía sigue con Juan Pablo Guanipa agarrando y tratando de hacer y deshacer. Vimos lo que el motín, dice el motín de los presos, ese es Diosdado Cabello diciendo, yo voy a jamaquear todas estas cosas, me tienen que hacer caso a mí. Y no. Pero ahí lo vemos y pareciera que no se avanza. Se está avanzando y muchísimo.
Ahora bien, se necesita un CNE nuevo y tiene que haber un anuncio de condiciones para elecciones. Entonces, una declaración del Departamento de Estado, cuando establezca esto de manera pública y que va a ser condiciones no negociables, con Machado habilitada, ahí es donde ya esto le va a dar al pueblo venezolano la señal de que el proceso tiene un cronograma. Lo van a tener que hacer antes de que haya una implosión que se ponga esto peor. Y no es que sea culpa de Estados Unidos o culpa del régimen, al final es una situación de la cual hay que salir, simplemente. Y esto no puede ser, bueno, vamos a esperar al Tribunal Supremo de Justicia, vamos a ver. No, esto no se puede decidir. Exactamente el caos que Estados Unidos no quería que se hiciera con Diosdado Cabello es probable que se haga entonces con el mismo pueblo venezolano. Y algunos hablan incluso de que esa sería la idea. Muchos dicen, no, es que el pueblo venezolano tiene que luchar, pero el pueblo venezolano ha luchado demasiado, muchísimo. Y siempre recordaré esos años donde cada día se contaban por día cuántos fallecidos habían en esas marchas. Así que, y yo que venimos acá de Panamá, que también lo vi, llega un momento que uno queda en una especie que no se mueve, solamente de manera orgánica. Así que usted, el usted del futuro suyo, no se exija nada. Ya veremos qué hace usted. Déjeselo para el usted suyo del futuro, porque si le toca salir, va a salir. Pero se necesita el reconocimiento explícito de María Corina Machado. Eso podría ayudar, pero esas no son las soluciones, tampoco son parte de la vía de las soluciones. Y hay soluciones, señores, que tenemos que saber que no se pueden dar hoy, pero en muy poquito tiempo, más rápido de lo que Delcy pueda anunciar, se puede dar un salario de $400 a $500 sin que exista inflación, con una inyección de dinero. Los que son economistas lo sabrán mejor, con el Banco Central de Venezuela, pero nada de esas cuestiones se puede hacer mientras se está desconfiando todavía, como justa razón, de los Rodríguez que se quieren robar la plata. Están tratando de suplicar por $5,000 millones del Fondo Monetario Internacional, que cuando abran eso le cae a Diosdado Cabello cuando abren la auditoría allí. Y lo otro es una acción sobre los presos políticos. Se necesita una presión directa y pública sobre Delcy para liberar a estos presos políticos que todavía están allí. Y se tiene que dar en un ultimátum real de 72 horas o enfrentar las consecuencias. Lo que Delcy puede hacer ante lo de Rick Scott en este momento, hay un problema que no se puede resolver con la retórica. Diosdado Cabello tiene realmente algo que controla ya, las cárceles, ¿verdad? Y hay una frase cuando se dice: el pueblo venezolano merece libertad real, oportunidad, seguridad, estabilidad y un salario digno. Pero Delcy Rodríguez lo ha prometido todo y no ha cumplido nada. Es una frase dura, fuerte, que todos nosotros entendemos muy bien y sobre todo el venezolano. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay un problema para Delcy y que lo podemos verificar. La amnistía que ella firmó fue declarada ilegalmente terminada por ella misma. Siguen los presos. El salario mínimo sigue siendo 33 centavos. La Policía Nacional Bolivariana sigue bloqueando cualquier tipo de protesta pacífica para que salga Delcy Rodríguez. Y ahora mismo, cuando los trabajadores van a marchar ahora, y cuando marcharon también, ya hay acusaciones de violaciones de derechos humanos, por más pequeña que sea, existen y están ahí. Y ahora lo que vemos es que Donald Trump dice que las autoridades venezolanas hacen un trabajo maravilloso. Eso le cuesta a él también algo en su propia audiencia. ¿Por qué? Porque la comunidad venezolana, americana de Florida, sabe muy bien que los que votaron por Donald Trump ahora dicen qué es lo que está ocurriendo. No le perdonan esa frase. Y Rick Scott lo sabe. Entonces, por eso lo publicó, para compensar un poco, y se lo dice entonces a Marco Rubio. Y aquí la gente lo decía, no hay que ser tan adivino. Cada vez que Trump dice, Delcy está haciendo buen trabajo, bajan los puntos. A Trump no le importa mucho, porque él tiene algunas soluciones que él sabe. Pero la forma en que Marco Rubio tiene que corregir esta percepción sin contradecir a Donald Trump de manera pública es haciendo un anuncio sobre elecciones y María Corina Machado. Donald Trump puede seguir diciendo que las autoridades venezolanas hacen un trabajo maravilloso en lo que es obedecer, perdón, hasta que Rubio de una vez por todas diga, ya tenemos que protegernos del presidente de Tinoco, que no vayan a anular todos los contratos de Delcy, porque después María Corina Machado o un futuro gobierno nos los echa para atrás. Por eso las elecciones y Machado, ahí está. Y cuando eso se haga y Delcy tenga que hacerlo de todas maneras,
Trump puede seguir diciendo que estos interinos han hecho un trabajo maravilloso, porque al final eso es lo que él quiere vender. El sindicalista Carlos Salazar anuncia que el 30 de abril van a marchar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para solicitar mejoras salariales, ¿verdad? Eso es importante, pero sabemos que hay mucho más allá. ¿Por qué? Porque ese 30 de abril la Policía Nacional Bolivariana parece que sigue dividida. Hay algunos infiltrados de Diosdado Cabello y podemos ver que este sería aquella marcha que se estaba dando cuando Laura Dou se había ido, la tuvo que recibir otra persona y esta vez, pero la del 9 de abril la vio Laura Dou. Esto lo va a ver este otro embajador también y por eso Marco Rubio sabe el gran problema que se va a dar allí. Por eso que las próximas 48 horas son momentos en donde tiene que haber algún tipo de movimiento para que reduzca la temperatura antes del 30 de abril, para que la gente no salga tanto, que salga un poco más así. ¿Por qué? Si no, señores, van ahí a llevarse a Delcy Rodríguez y la van a, si está en el Palacio de Miraflores, van a entrar, la van a sacar y va a pasar lo mismo que ha ocurrido a otros, ¿verdad? Y ustedes saben a qué me refiero. Y los precedentes, lo he dicho, y con Noriega se lo dijeron. Si usted no sale aquí de la Nunciatura, ese pueblo entero va a venir a llevárselo a ustedes y no lo vamos a poder defender. Ni la DEA ni los marines de Estados Unidos. El pueblo mismo se lo va a llevar. Así que Estados Unidos está observando cada movimiento. Esa es la frase del senador Rick Scott, ¿verdad? Un senador norteamericano, y no es retórica. Es la descripción de que John Barrett llegó a hacer a Caracas esta semana. Observar cada movimiento para saber muy bien lo que se va a hablar. Donald Trump habla de Irán, necesita el petróleo venezolano. Rick Scott habla de Florida, necesita los votos venezolanos. Rubio habla de los dos, necesita un resultado que satisfaga a los dos. Y Delcy habla de una soberanía, mientras que sus policías bloquean canchas en Apure y que van y reprime a los trabajadores que marcharon a Miraflores y los que van ahora a exigir salarios dignos. El anuncio se espera de Marco Rubio en las próximas horas. Ya se ha hablado y se ha filtrado todo eso. Y ellos esperan un momento, así como tuvieron que esperar a que Maduro estuviera en una de las casas en Fuerte Tiuna ese día para llevárselo, que Jorge Rodríguez le avisó y que eso es lo que está a punto de salir del juicio de Nicolás Maduro allá, con las pruebas, que se va a saber que dentro del mismo gobierno, entre comillas, de Venezuela, entregaron a Nicolás Maduro. Bueno, asimismo, esto es lo que vamos a ver. Rick Scott le dice pues a Marco Rubio, John Barrett está en Caracas y el 1 de mayo es como el punto máximo. Pero lo que estamos viendo hoy es que podría ser hasta incluso antes. Y ese es el gran peligro que hay ahora mismo. Carlos Pacchini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.